Bien, vamos a ver ahorita una cola circular. Okay, entonces, esta vez voy a utilizar un vector de tipo char para almacenar letras en vez de números. Y vamos a ver cómo debería de funcionar una cola circular. Bueno, y va a ser más chiquita, la voy a poner de 7 para hacer aplicaciones con ella. Entonces voy a hacer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí hay 7 elementos, ¿ok? Entonces voy a suponer que en cada uno tenemos esto de momento. ¿Ok? Hemos metido un total de 5 elementos en la cola. Si yo quiero meter algo más, pues pasa aquí y pasa acá. Y aquí estaría la cola llena, ¿ok? Vamos a suponer que nosotros removemos, o sea, ya estamos en este punto y removemos a los dos primeros elementos. Entonces nosotros tendríamos al inicio en la posición número 2 y al final en la posición número 6. ¿Y qué pasa que si yo quiero meter ahora un elemento después de la Y? Como siempre tiene que entrar de último y la Y está ocupando el último punto, no puede entrar tal cual como está esto. Nosotros en el ejercicio anterior hacíamos esto, desplazábamos todos para acá y ya estaba disponible el 5 y el 6 para que entraran otros dos elementos. Pero como ahora es circular, nosotros no tenemos que desplazar a nadie, tenemos que colocarlo ahora acá. Por ejemplo, yo voy a colocar la letra M acá. Y ahora al final va a estar siendo 0. ¿Bien? Y cuando yo vaya, por ejemplo, a retirar un elemento nuevo, bueno, a quitar uno de los elementos que ya estén en la cola, yo tendría que quitar, sería el número 2. El que está en el número 2, porque recuerden que siempre sale el primero que entra. Y el primero que yo tengo es la C. Entonces saldría no la M, porque el que está de primero en la cola es el que estaba en la posición número 2, no el que estaba, no el que está aquí en la posición número 0, en donde está la M, porque este es el último mío. Y aquí tenemos una peculiaridad en donde el final es menor que el inicio. Entonces, con lo que hemos visto en los dos ejemplos de cola, el primer método y el segundo, nosotros ahora podemos crear una cola circular. La podemos hacer sin ningún problema. Simplemente tenemos que pensar las consecuencias de que sea circular y cómo crear algoritmos o modificar los ya existentes para que se adapten a este comportamiento. Traten de hacerlo ustedes antes de verme a mí haciéndolo, porque yo antes de ver el libro del cual yo estoy aprendiendo C, vi filas circulares, me explicaban más o menos cómo funcionaba, qué es lo que tenía que hacer, y yo lo que hice fue tratar de ver cómo yo mismo adaptaba lo que ya sabía a una cola circular, y así es que se aprende. Entonces, lo de siempre, typedef, struct, aquí el inicio, el final y el vector, que en este caso voy a almacenar letras. Entonces ahora voy a crear una función que inicialice, vamos a poner iniciar una cola. Bien. Y ahora lo único que voy a hacer es cola inicio igual a -1 y cola final igual a -1. Bien, ya con esto iniciamos, nada nuevo. Bien, entonces vamos a ver otra que nos va a decir si está vacía. La única forma de que esté vacía una cola es que su final sea la posición número -1. Aquí retornamos true y de lo contrario retornamos falso. Ahora vamos a hacer una que me va a decir si está llena, y esta es una de las más importantes ahorita para esta nueva implementación. Ahora fíjense cómo nosotros ahora vamos a saber que una cola circular está llena. Nosotros tenemos esta condición, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tenemos, por ejemplo, tenemos aquí A, B, C, D, E. Bien, y entramos con F de último. Ok, bueno, antes de esto vamos a dejarlo así y vamos a colocar los ejemplos. Tenemos inicio en 2 y tenemos final en 6 y tenemos máximos elementos 7. Okay, estamos haciendo la representación de esta fila que estamos programando. Entonces, vamos a suponer que en un inicio no hay nadie. ¿Cuál es ¿Cómo nosotros sabemos si está full o no? Si nosotros podemos tener cosas como por ejemplo esta,
y tenemos huecos vacíos acá. Final no nos sirve, no nos dice nada sobre el estado de la cola. Eso era en el primer método. En el segundo ya eso dejó de ser así, tuvimos que utilizar una ecuación para eso. Esa ecuación en esta condición que está acá sirve perfectamente, siendo esta la situación realmente. Ok, esa serviría. Pero hay una nueva, es la siguiente. A mí ahorita para saber si la cola está llena me sirve es la cantidad de elementos reales que tiene. Entonces la forma más fácil, bueno, el primer caso, el más sencillo, es cuando no hay ningún elemento. Entonces cuando no hay ningún elemento es cuando la cola está vacía, ¿verdad? Entonces yo aquí escribo, si está vacía la cola, voy a retornar 0, que es la cantidad de elementos que tiene. Ninguno, porque está vacía. Bueno, antes acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que ya tenemos una función que se llama elementos, que nos dice la cantidad de elementos que hay. Y si esa cantidad de elementos es igual a max, nosotros devolvemos que es true, ¿cierto? Y si no es así, devolvemos que es falso. Ahora la función elemento es la que vamos a crear y es en donde vamos a aplicar la lógica. Bien, entonces tenemos esta estructura dentro. Lo primero, la cantidad de elementos que tiene una cola vacía es 0. Por tanto, si la cola está vacía, retornamos 0. De lo contrario, se van a presentar dos casos. Y van a ser los siguientes. El primero, tenemos A, B, C, D, E, F, G. Bien. Y borramos, por ejemplo, estos dos. De tal forma que nos queda esto de esta manera. Y tendríamos final en el 6 y el inicio en el número 2. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos saber la cantidad de elementos que hay? Bueno, imagínense que esto es una recta real, en donde cada posición es un valor de X, y aquí tenemos, no sé, una gráfica o algo. Y nosotros queremos saber la distancia que hay de acá a acá. Lo único que nosotros haríamos sería restar la X final menos la X inicial, en este caso 6 menos 2, y le sumamos 1. Pero eso de sumarle 1 es porque el valor max está contando desde 1 y no desde 0. Nosotros acá estamos contando desde 0. Entonces, en ese caso, que solamente se va a dar cuando inicio sea menor que final. Entonces si cola inicio es menor o igual que cola final, nosotros vamos a retornar cola final menos cola inicio y le vamos a sumar 1 a eso. Recuerden que le estamos sumando 1 porque max está contando desde 1 y nosotros acá estamos contando desde 0. Acá estamos obteniendo la cantidad de elementos que hay, teniendo en cuenta que lo estamos haciendo desde 0. Sumándole 1 tenemos la cantidad de elementos totales. Ahora, el otro caso es cuando inicio no sea menor que final, sino que sea mayor. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, cuando en este mismo caso decidamos nosotros meter un último elemento. En este caso, si yo quiero meter la M, cuando nosotros estábamos usando el caso anterior, nosotros corríamos todo esto y teníamos disponible el 5 y el 6 para meter la M de último. Pero ahora la M la vamos a desplazar a la primera posición, porque nosotros sabemos que está libre. Inicio va a seguir siendo 2, pero final ahora va a ser 0. ¿Ok? Esto es importante y esto es lo que la hace circular. Inicio está en 2 y final es 0. Por tanto, inicio aquí es mayor que final. Así que no entraría en esta condición, sino que entraría acá. Y aquí hay una peculiaridad para este cálculo. Entonces, antes de pasar a explicar cómo sería la ecuación, tendríamos que ver qué pasa si yo en este caso quiero borrar a alguien. Por ejemplo, si yo quiero borrar a alguien, tengo que quitar al primer elemento. ¿Quién es el primer elemento? El que está en la posición 2. Quitaría a la letra C, no a la letra M, porque la M es la que está de último, a pesar de que esté en la posición 0. Bien, eso hay que tenerlo claro. Entonces, vamos a crear una fórmula que nos permita obtener la cantidad de elementos reales que hay. Entonces, la fórmula es sencilla. Por ejemplo, yo tengo en cuenta que siempre va a tener una constante y es la cantidad máxima de elementos que hay en la cola. Esta, max. ¿Ok? A max yo voy a hacerle lo siguiente. Yo a max le voy a restar el inicio más el final más 1. Ok, y con esto voy a obtener siempre la cantidad exacta de elementos que tengamos. Por ejemplo, esta situación que tenemos acá, inicio es 2, final es 0, max es 7. Entonces aquí tendríamos 7 menos inicio que es 2 más final que es 0 más 1.
¿Cuántos elementos tenemos acá? Aquí nosotros tenemos 6 elementos. Entonces aquí sería 7 menos 2, 5, más 1, 6. 6 elementos. Vamos a crear otra situación. Tenemos esto. Inicio ahora está en el número 3. ¿Funciona? Vamos a chequear. Sería 7 menos 3, 4, más 1, 5. Entonces aquí tenemos 5 elementos correctamente. ¿Qué pasa si ahora nosotros agregamos un elemento nuevo? Pues lo correríamos después del final, que podría ser por ejemplo la letra J, y estaría después de la M. O sea que final ahora no estaría en el 0 sino en el 1. Pues sencillo, lo metemos acá y ahora chequeamos a ver si sigue dándonos, aquí hay 6 elementos. O sea, 7 menos 3 más 1 más 1, efectivamente da 6 elementos. O sea, esta es la ecuación correcta. Bien, o sea, aquí nos da 4, sumamos 1, 5 y sumamos 1, 6. Esta es la ecuación que tenemos que aplicar. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que retornar eso. Retornamos la cantidad de elementos máximo menos lo que tengamos en el inicio más lo que tengamos en el final más 1. ¿Okay? Y ya con esto estamos obteniendo la cantidad máxima de elementos que vamos a poder tener en la cola. ¿Okay? Lo vamos a colocar aquí en isFull. Y aquí ponemos return true o return false según lo que nos devuelva la cantidad de elementos. Ahora nos faltaría hacer una función void add, bien, para nosotros agregar un elemento en la cola y pasar el elemento que vamos a agregar, que va a ser de tipo char esta vez porque yo estoy utilizando un vector de tipo char, y otra función que borre elementos de la cola y nada más le pasamos la cola. Y esto lo voy a hacer en el otro video porque ya se me está acabando el tiempo.